así como distinguida comitiva. Da inicio a la presente ceremonia con motivo de la visita de supervisión de las obras de la ACIPON Acapulco y abanderamiento del buque Marina Bus Acapulco 1, con los honores correspondientes a la usanza marinera, a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Honores. Preside esta ceremonia la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. La acompañan en el presidium Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. Maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, Gobernadora del Estado de Guerrero. Maestra Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo. General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Maestro Jesús Antonio Esteban Medina, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Maestra Raquel Buenrostro Sánchez, Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. Licenciado Sebastián Ramírez Mendoza, Director General del Fondo Nacional del Fomento al Turismo. Doctora Avelina López Rodríguez, Presidenta Municipal de Acapulco de Juárez. Licenciado Carlos Torres Rosas, Coordinador General de Programas para Bienestar. Almirante José Barradas Cobos, Subsecretario de Marina. Almirante Francisco Guillermo Escamilla Cázares, Oficial Mayor de Marina. Vicealmirante retirado Raimundo Sánchez López, Director de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Acapulco Guerrero. Damas y caballeros, sean cordialmente bienvenidos. A continuación, se dará lectura al acuerdo secretarial, en el cual causa alta en la Secretaría de Marina el buque Marina Bus Acapulco 1. Acuerdo secretarial número 417, con fecha 16 de agosto de 2025, causa alta en la Secretaría de Marina el casco 65, asignándosele el nombre y designación como a continuación se indica, dependiendo de la gubernatura del archipiélago de Islas Marías.
Tipo, pasaje. Nombre, Marinabús Acapulco 1. Adscripción, Unigarismar. Comuníquese y cúmplase. Dado en la Ciudad de México el 16 de agosto de 2025. Almirante Secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles. Para continuar con esta ceremonia, se solicita respetuosamente a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas tomar protesta a la tripulación del buque que hoy se abandera. Ciudadano comandante, oficiales, clases y marinería del buque Marinabús Acapulco 1, que hoy causa alta en el servicio de la Secretaría de Marina, vengo en nombre de la patria a encomendar a su valor, patriotismo y estricta disciplina esta bandera que simboliza su independencia, sus instituciones, la integridad de su territorio y honor militar. Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia. Al concederles al amparo de su sombra y el honor de ponerla en sus manos, garantizo a la patria, con fundamento en las virtudes que les reconozco, que como buenos y leales marinos sabrán cumplir su protesta. Y si no lo hicieren así, que la nación se los demande. La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas hace entrega de la bandera nacional al Teniente de Navío Cuerpo General Alan Ricardo Moreno Ávila, comandante del buque Marinabús Acapulco 1. Marinabús es un innovador modelo de transporte público marítimo en Acapulco, diseñado para mejorar la movilidad urbana y turística de la bahía. Surge como respuesta a los problemas de tráfico y conectividad de la zona, ofreciendo un servicio moderno, sustentable y seguro. La misión del proyecto Marinabús es brindar un transporte eficiente, ecológico y cómodo que conecte puntos claves de Acapulco, mientras que su visión apunta a convertirlo en referente nacional e internacional de movilidad costera inteligente, bajo valores como sustentabilidad, seguridad, innovación y compromiso social. El Marinabús no solo busca transformar el transporte en el puerto, sino también fortalecer su identidad turística y apoyar el desarrollo económico local mediante estrategias de promoción y difusión. Con honores a la usanza marinera, el comandante del buque Marinabús Acapulco 1 izará por primera vez la bandera nacional, que a partir de hoy portará y custodiará.
A continuación, el buque recién abanderado manifiesta regocijo, haciendo sonar 3 silbatazos en apego a la tradición marinera. Acto seguido, escuchemos el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Gobernadora Evelyn Salgado, Presidenta Municipal Avelina López, Almirante Secretario Pedro Raimundo Morales Ángeles, General Secretario Ricardo Trevilla Trejo, queridas y queridos acapulqueños. Hoy nos reunimos en este puerto histórico para inaugurar el Marinabús, un sistema de transporte marítimo operado por la Secretaría de Marina, institución de la que todas y todos los mexicanos nos sentimos profundamente orgullosos. Este proyecto es más que un medio de movilidad, es un símbolo de la reconstrucción, de la esperanza y del futuro que estamos construyendo juntas y juntos en Acapulco. En el periodo reciente, 2 huracanes golpearon con fuerza estas costas. El Otis en 2023 y después el John en septiembre de 2024. En ambos casos, el gobierno estuvo cerca, como deben estar los gobernantes que aman a su pueblo y no abandonan, que dan y que no quitan. La devastación fue grande. Hoteles, viviendas, escuelas, hospitales, redes eléctricas y sistemas de agua colapsados. Fueron días de incertidumbre y dolor, pero también de solidaridad y coraje, porque si algo distingue a este pueblo es su capacidad de resistir, de ponerse de pie y de nunca rendirse. En su momento el presidente López Obrador levantó Acapulco después del Otis. A nosotros nos tocó apoyar este puerto y todo el estado que fue afectado por el huracán John. Desde ese momento dijimos con claridad, Acapulco no está solo, y para demostrarlo lanzamos el programa Acapulco se transforma contigo, una estrategia integral para levantar a este puerto, no solo reconstruyendo lo perdido, sino también abriendo la puerta a un futuro mejor. Gracias a este programa y al esfuerzo conjunto de la sociedad y el gobierno, en 11 meses hemos avanzado en obras concretas. Más de 250,000 viviendas recibieron apoyo directo para su rehabilitación y reconstrucción. Cada familia sabe que no fue abandonada. Escuelas dañadas fueron reparadas, hospitales, clínicas y centros de salud. Iniciamos un programa ambicioso, limpieza y desasolves de canales pluviales en la bahía, construcción del cruce acueducto Papagayo 2, que es la principal fuente de abastecimiento de agua de Acapulco, desasolve y reforzamiento de bordos del río La Sabana, Arroyo Colacho y Arroyo San Agustín para evitar inundaciones, sobreelevación de plantas de bombeo, 3 pozos radiales para mejorar la calidad del agua. Están en proceso la contratación de la rehabilitación de la planta de tratamiento, renacimiento y colectores marginales que nos van a ayudar a evitar las inundaciones y la contaminación en todo Acapulco.
se iniciará la construcción del Centro Integral para el Reciclaje de Residuos Sólidos. Se trabaja en el acueducto Chapultepec, que va a dotar de agua la zona poniente de Acapulco, beneficiando a más de 60,000 habitantes que mejorarán en suministro y darán agua a 8,000 habitantes que hoy se abastecen por pipas. Están en construcción 4 puentes vehiculares dañados. En todo el estado, las rehabilitaciones de 72 puentes en las redes federales y estatal y 58 tramos carreteros. Ayer inició el establecimiento de 20 kilómetros de senderos, Camina Libre, Camina Segura. Atención de la zona turística por parte de Fonatur, con nuevos camiones de recolección de limpieza de playas y calles, mantenimiento de camellones. Se terminó el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social y terminamos el Hospital Regional del ISSSTE, que inauguramos el día de ayer. Estamos promocionando la inversión pública y la inversión privada. El programa de promoción turística de Acapulco, que ha desarrollado conjuntamente la Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado, han permitido la recuperación del turismo en este bello puerto. Estamos también recuperando la Sipona. A quienes piden información y piden 80-20, es decir, que el 80% no se ha construido, les informamos que es más, 90% no va a ser construido y 10% va a ser rehabilitado después de 12 años de abandono. Y también reforzamos la seguridad pública, trabajando de la mano con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría del Estado y del municipio, la Marina, la Guardia Nacional y la Defensa, para que Acapulco sea un lugar tranquilo y seguro para vivir. Y vamos avanzando. El Marinabús forma parte de esta visión. Este nuevo sistema de transporte marítimo permitirá recorrer la bahía de forma rápida, segura y sustentable. Beneficiará a miles de personas en sus traslados diarios, impulsará el turismo y con ello fortalecerá la economía local. Además, tiene un valor especial. Es operado por la Secretaría de Marina, que no solo protege nuestros mares, sino que también con disciplina y entrega ayuda a construir bienestar para el pueblo de México. Queridas y queridos acapulqueños, lo que hemos logrado en poco menos de un año, hombro con hombro, es muestra de lo que significa la transformación. Acapulco se transforma contigo no es solo un programa, es una convicción. Que el futuro se construye con la fuerza del pueblo y con el compromiso de un gobierno que no falla, que no abandona y que siempre cumple. Acapulco está de pie y su recuperación es un mensaje de esperanza para todo el país. Ningún desastre es más fuerte que la voluntad de un pueblo unido con su gobierno. Hoy inauguramos el Marinabús y celebramos que el puerto está vivo, fuerte y lleno de futuro. Sigamos avanzando juntas y juntos. Sigamos construyendo el Acapulco, el Guerrero y el México de justicia, de prosperidad compartida y de esperanza. ¡Que viva Acapulco! ¡Viva! ¡Que viva Guerrero! ¡Viva! ¡Y que viva México! De esta forma se da por concluida esta ceremonia con motivo de la visita de supervisión de las obras de la Sipona Acapulco y abanderamiento del buque Marinabús Acapulco 1, agradeciendo la presencia de autoridades civiles, militares y navales, misma que dio mayor realce a este significativo evento. A continuación, se invita respetuosamente a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo,
Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, realizar un recorrido sobre la exposición de mamparas alusivas al proyecto Marina